Y recibimos en BTV Noticias al presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, Pablo Dala. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto. Muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Igualmente. A 3 meses de su asunción, en su momento había dicho que había mucho para mejorar en el instituto. ¿Cuáles fueron las prioridades? ¿Qué se ha podido hacer en este contexto que de pandemia afecta a todo el país, al mundo, pero en particular qué cambios hubo de aquellos objetivos que se planteó hace 3 meses? Bueno, efectivamente nos tocó asumir en una coyuntura muy especial la situación de emergencia sanitaria que afectó a todo el país, y el INAU no es excepción, sino que además en este caso la afectación tiene algunos ribetes muy particulares, porque el INAU es un organismo muy complejo en el sentido de que atiende todos los días, directa o indirectamente, a más de 90.000 niños y adolescentes en todo el país, en distintas modalidades. Una de ellas, sin duda, estuvo muy condicionada por todo este fenómeno del COVID y de la emergencia sanitaria, que es el ámbito del sistema de protección especial. Las residencias de 24 horas, los 138 centros de 24 horas que hay en todo el país, que obviamente no podían detener su actividad. Así como los centros de tiempo parcial, los CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, tuvieron un proceso similar al de la enseñanza primaria, porque se detuvo la actividad, los chicos volvieron a sus hogares, los equipos mantuvieron contacto con ellos, mantuvimos el servicio de alimentación. En los centros de 24 horas eso era imposible, porque obviamente ese es el lugar que esos chicos tienen, es su lugar en el mundo. Lamentablemente tenemos que trabajar para sacarlos de ahí, para desinternarlos, pero mientras tanto los tenemos que proteger. Son 2.700 niños que viven en residencias, que obviamente, bueno, allí hubo que tomar medidas precautorias, de protocolos sanitarios. Trabajamos mucho con salud pública, practicar aislamientos cuando aparecieron síntomas o sospechas que nunca llegaron a confirmarse, por suerte, de la presencia del virus. De manera que fue todo un gran desafío. Y redistribución de recursos humanos también. Redistribución de recursos humanos, porque obviamente nos comprendieron las generales de la ley también en cuanto a la población de riesgo, los trabajadores de más de 65 años o con algún tipo de debilidad física o de patología que obligaba obviamente a licenciarlos o a certificarlos. De manera que fue todo un proceso muy complejo que lo transitamos muy bien con el apoyo del gobierno nacional, del sistema de emergencias, porque INAU tiene presencia en todo el país, y a nivel de los SECOED, es decir, de los comités de emergencia departamental, se trabajó digamos, en un intercambio muy fluido con los distintos organismos públicos, con salud pública ni que hablar en cuanto a todas las recomendaciones desde el punto de vista sanitario, y con un gran esfuerzo, quiero decirlo, de los trabajadores y de las trabajadoras de INAU, sobre todo los trabajadores de atención directa, es decir, aquellos que están en contacto con los chicos, los educadores, los cuidadores, todos los equipos que trabajan en los centros que hicieron realmente un esfuerzo maravilloso. Veíamos hace instantes un tema que tiene que ver con un hecho lamentable de violación a menores, adolescentes, por parte de su padrastro. Se han reiterado en estos últimos tiempos situaciones de abuso infantil, de explotación sexual infantil a nivel general. INAU tiene mucho que ver con estos temas, cuando los chicos luego de la judicialización quedan desamparados y muchos de ellos van a hogares del INAU. Se habían propuesto trabajar en este sentido, más allá de todo, en profundizar los mecanismos de detección y también de prevención de estos casos. ¿En qué está todo esto? ¿En qué han podido avanzar? Si es que se pudo hacer algo al respecto. Es un tema muy preocupante. Yo diría que ahí el Uruguay, el país y el mundo probablemente, pero en lo que concierne a nosotros estamos enfrentando otra epidemia, ¿no? Es decir, los brotes, rebrotes e incremento de los casos de violencia, de abuso, de maltrato, de explotación también sexual, comercial y no comercial de niños y adolescentes es realmente alarmante. A mí me tiene muy preocupado. Ustedes lo saben bien porque ustedes comunican esta información cada vez que acontece, y estamos teniendo situaciones de estas características todos los días, ¿no? Al menos se están haciendo más visibles. Yo creo que esa es una discusión. Tal vez la parte buena sea que hoy estamos sabiendo más que antes y se están judicializando más los hechos, y se están conociendo y destapando, digámoslo vulgarmente, lo cual por un lado es bueno, pero por otro lado creo que nos está indicando la gravedad del problema, la magnitud de un problema que nos obliga a enfrentarlo a todos los uruguayos. Este no es solo un tema de INAU, es un tema de la sociedad. Hoy concurrimos al Parlamento, a la Comisión de Derechos Humanos, porque hay una buena iniciativa que planteó el diputado Gabriel Giannoli y que todos los partidos, por suerte, hicieron suyo ese planteamiento. Yo creo que esto habla de la madurez del sistema político frente a un problema que tiene que estar por fuera de la agenda de debate político. Los partidos están coincidiendo en cuanto a legislar en lo que probablemente se convierta en una ley, hoy es un proyecto, para definir una estrategia nacional en cuanto precisamente al abordaje y el combate a los casos
de violencia, de maltrato y de explotación sexual. Fuimos a hacer nuestros aportes y creo que las cosas pasan por allí, por la sensibilización, por la concientización. En el Uruguay estamos relativamente bien en un aspecto que es el de la respuesta que damos ante la consumación de los hechos, ¿no? Todo esto que estamos viendo, es decir, las situaciones que se conocen, que se judicializan, las formalizaciones de los culpables. Cuando eso ocurre, la interacción entre INAU o INMujeres en su caso, con la Fiscalía General de la Nación, con el Poder Judicial, es muy favorable en cuanto al apoyo y la contención a las víctimas, en cuanto a los dispositivos vinculados precisamente con dar protección a quienes sufren una vulneración adicional a su situación de vulnerabilidad ya tradicional, digamos así. En lo que sin duda la sociedad está fallando, estamos todos fallando y sobre eso debemos reflexionar, es en cuanto a ver cómo hacemos para anticiparnos al problema, si no a conjurarlo, por lo menos a reducirlo, a contenerlo y a que no se nos descontrole. A mí me preocupa mucho ese aspecto y eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy en el Parlamento, con lo de la responsabilidad compartida. No es un tema solo de INAU, no es un tema solo del Estado, no es un tema solo de la sociedad civil, creo que es un tema de la sociedad en términos de la responsabilidad individual de cada uno. Todos tenemos los uruguayos que asumir la gravedad de este problema y contribuir desde algún lado y de alguna manera a superarlo y si no a superarlo definitivamente, que no lo superaremos, por lo menos a que no se nos descontrole precisamente. ¿Cómo se encuentra el INAU respecto a esa contención que se da luego en cuanto a disponibilidades de equipos, también de lugares donde puedan trasladarse esos menores? ¿Hay lugares especiales o van a hogares que ya están dispuestos y se los traslada allí? A ver, ahí según los casos, con relación al tema violencia, por ejemplo, la violencia contra los niños va de la mano obviamente de la violencia contra la mujer. Es muy frecuente que la violencia se ejerza contra una madre y un hijo, niño o adolescente. En ese sentido hay 5 dispositivos, hay 5 centros que le dan albergue por el lado de INAU a las mujeres agredidas o afectadas por situaciones de violencia familiar con sus hijos, niños o adolescentes, en lo que respecta al INAU. Por supuesto, esto lo manejamos o lo llevamos adelante en complementación permanente con el MIDES, que tiene sus propios dispositivos, sus propios centros. En el caso específico de explotación sexual, que allí hay, yo diría, 2 abordajes que se dan en paralelo desde la interinstitucionalidad. El CIPIAB en el caso de la violencia, de todos los casos de violencia que no son específicamente explotación sexual, todas las situaciones de maltrato, de abuso sexual, bueno, allí el CIPIAB funciona muy bien, lo coordina INAU, intervienen todos los organismos con competencia en la materia. En lo que se refiere a explotación sexual, hay otro abordaje interinstitucional que es el CONAPES, el Comité contra la Explotación Sexual y No Comercial, sexual, comercial y no comercial de menores. Y bueno, y en este caso nosotros tenemos 3 dispositivos, un centro en Montevideo, en la Ciudad Vieja, 2 equipos itinerantes en el interior, que dan apoyo psicológico a las víctimas cuando esto ocurre, y ahí actuamos muy bien con la Fiscalía y con el Poder Judicial a través de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, en esa tarea, repito, que es de dar apoyo emocional, psicológico, anímico, material cuando corresponde, protección cuando esa víctima eventualmente no tiene nadie que la contenga, no tiene un referente afectivo, no tiene un referente familiar confiable. Bueno, hay en ese aspecto, como yo decía recién, una interinstitucionalidad que funciona muy bien, pero repito, eso es cuando el daño ya se produjo. Claro. Nos tenemos que plantear qué hacemos antes o cómo hacemos para mejorar esta realidad desde el inicio. Mencionaba el tema Parlamento, comisiones, la LUC se ha aprobado en ambas cámaras, ahora está en comisión. Mucho se ha hablado también en estos días del tema del régimen de adopciones, porque en la LUC se presentan modificaciones al respecto y tiene que ver con flexibilizaciones. Si usted nos puede, por favor, precisar cuáles son esas modificaciones, en qué consisten, para contextualizar el tema. La LUC introdujo 3 modificaciones con relación al régimen de adopciones. Son 4 artículos, 2 artículos están referidos a la misma modificación, que yo creo que son muy favorables, que van a ayudar a acelerar razonablemente los procesos. Que es uno de los problemas que plantea quien quiere adoptar, la demora en los plazos. Completamente. Uno de los objetivos que tiene este directorio, mañana vamos a ir al Ministerio de Economía a hablar de estas cosas porque hay un componente presupuestal, es bajar los niveles de internación. Esos que decíamos hoy de los 2.700 chicos y chicas que viven en los centros 24 horas, que es una tasa bastante escandalosa. Hemos recibido observaciones internacionales del Comité de los Derechos del Niño, de UNICEF, en cuanto a la tasa muy alta que tenemos con relación a la población de niños internados, de niños institucionalizados. Para bajar eso hay que vincularlos o revincularlos a una familia, a través de los planes de acogimiento familiar,
que se han desarrollado mucho y los queremos desarrollar más, o a través de las adopciones, que es la forma de generar por la vía de un instituto de excepción un vínculo familiar nuevo, después que se agotó la oportunidad de que ese niño o ese adolescente se mantenga vinculado a su familia de origen, a su familia biológica. Las adopciones tenían un atraso severísimo cuando nosotros asumimos, y lo siguen teniendo aún, de 2, 3 y hasta 4 años para un solo aspecto que es el que tiene que hacer el INAU, que es la valoración de las familias o de quienes se postulan como familia adoptante y que durante todo ese tiempo esperan la realización de talleres, de entrevistas con psicólogos, con asistentes sociales y su definitiva inscripción en el Registro Único de Adoptantes. Para superar eso, el gobierno ha planteado 2 caminos que son complementarios. La reforma legislativa, que son estas 3 modificaciones, entre ellas establecer un plazo máximo de 18 meses, lo que hoy se hace en 4 años, lo tenemos que hacer en menos de 18 meses, pero hay un plazo máximo que allí se establece que es totalmente razonable. Unificar 2 instancias judiciales, porque también el trámite en la justicia muchas veces se dilata, el proceso de separación de la familia biológica y el proceso de adopción plena, que se pueden hacer en un solo proceso porque están referidos a lo mismo y la propia Asociación de Magistrados comparte esto. Y por otro lado, desde luego, esto hay que acompañarlo desde la gestión. No alcanza que la LUC diga lo que dice si después del INAU no hacemos lo que tenemos que hacer. Claro. Y nosotros ya hemos dispuesto, por la unanimidad del directorio, a avanzar en el camino de fortalecer el Departamento de Adopciones y descentralizarlo. Hoy, para mantener una entrevista con un psicólogo, la familia adoptante es indiferente que viva en Bella Unión, en Durazno o en Montevideo. Para cualquier actividad, desde la entrevista inicial, los talleres y las entrevistas con los expertos, hay que venir a la capital. Eso no solo no es justo para la gente del interior, sino que además obviamente entorpece y burocratiza los trámites en términos que tenemos que superar. Perdón, Abdala, se sigue haciendo una evaluación, porque el sindicato creo que puso reparos a esto de que ya no se hacía aquello de evaluar bien a la familia adoptante o que te pretendía adoptar. No, las evaluaciones se hacen. Lo que se dijo en algún momento es que estos cambios podían llegar a comprometer las garantías. Exacto. Ahora yo pregunto, si el Estado uruguayo, si el Estado uruguayo o extranjero, si un Estado no es capaz de valorar o de llegar a la conclusión en cuanto a si una familia o una persona, porque no tiene por qué ser una familia tradicional, una persona, un hombre o una mujer que se presente y dice yo quiero adoptar un niño o un adolescente, está en condiciones, es idóneo, da garantías de poder acoger en su seno a este niño o adolescente declarado en condiciones de adoptabilidad, y en 18 meses no es capaz de hacerlo, es porque algo no funciona. Es decir, yo creo que se puede hacer y se debe hacer y se hace. Lo que uno se pregunta es por qué si a veces se hace, otras veces demoramos 4 años. Yo creo que hay una combinación allí muy complicada de ineficiencia, de inequidades, que en última instancia las termina pagando ese niño que tiene que ser adoptado y que en la medida en que el tiempo va transcurriendo, las posibilidades de darle una adopción se empiezan a comprometer. Porque los que se presentan a adoptar, no todos, por suerte, pero en su enorme mayoría las familias lo que aspiran es adoptar o a un recién nacido o a un chico de primera infancia, entre 0 y 3. A medida que van creciendo, ya a los adolescentes es mucho más difícil. Y ahí lo que sobreviene es la condena de que esos niños y esos adolescentes terminen sus días de niño y de adolescente en una institución del Estado, y eso no es justo. Bien. Abdala, le agradecemos mucho su presencia por hoy en MTV Noticias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Es momento de una pausa en esta edición central. Retornamos en instantes nada más.